Capítulo 481, Caster, no quieres, tampoco, ¿verdad? Ciudad de Miyama, Templo Ryūdō. Como base establecida de Caster, el área que rodea el templo de Ryūdō estaba lleno de barreras mágicas. Cualquiera que ingresara inmediatamente notaría que el aire en sí mismo se volvió más pesado. Profundo en la montaña densamente boscosa. Debería haber enjambres de moscas y mosquitos, pero no se pudo ver una sola, una quietud misteriosa. Dentro de una habitación tranquila, un hombre sombrío con un traje negro y gafas enmarcadas transparentes arrodilladas en el piso de tatami, mirando sus ásperas manos. Los circuitos grabados de magia de refuerzo brillaban débilmente en la oscuridad. Colgando de las paredes había 2 pergaminos de caligrafía. Directamente frente a la entrada se sentó un cojín de piso, una mesa de té baja y ropa de cama cuidadosamente plegada. La habitación no contenía nada más, minimalismo al extremo. Maestro Soichiro, mis más profundas disculpas. Esta guerra del Santo Grial se ha encontrado con complicaciones imprevistas. Con un susurro. Su figura se materializó como un enjambre de mariposas violetas a través de un hechizo de transferencia espacial. Caster apareció ante el sombrío hombre. Un marcado contraste. Vestida con una túnica con capucha de índigo profundo y violeta, su cuerpo completamente oculto a excepción de sus labios, pintada de una sensual púrpura oscura, sensual como una amapola venenosa, esta misteriosa bruja. Al igual que la mujer se dirigió al hombre sombrío en un tono demasiado dulce y casi empalagoso. ¿Complicaciones imprevistas? El hombre conocido como Soichiro levantó la cabeza y habló brevemente, sin rodeos. ¿Otro sirviente convocado por un sirviente? Recordando cómo Caster había explotado una escapatoria en el sistema de guerra del Santo Grial utilizando su Magofraft, que supera la de los magos modernos, para convocar a Assassin ilegalmente en la puerta del templo, planteó la pregunta. No, es aún peor. Caster sacudió la cabeza y se inclinó ligeramente hacia atrás. Ella se quitó la capucha. Revelando orejas largas y puntiagudas que la distinguen de los humanos comunes, una cara refinada y hermosa, y un cabello azul fluido cubrió sobre sus hombros, con una trenza juguetona escondida cerca de su oreja izquierda. El maestro Soichiro, aparte de los 7 sirvientes apropiados, un nuevo magus ha entrado en la guerra y está violando abiertamente las reglas del sistema Grail, convocando con fuerza múltiples sirvientes. Lance contrató a uno de ellos y perdió la batalla. Si el maestro de Lance no hubiera usado un hechizo de comando para recordarlo, Lance probablemente estaría fuera de la guerra por ahora. Caster se detuvo brevemente ante la mención de Lance. Su tono vacilaba ligeramente, y un parpadeo de aprensión pasaba a través de sus ojos azules. Por mucho que odiara admitirlo, Caster realmente temía a Lance, Siyu Chulain. Después de todo, casi la había eliminado una vez. Al mismo tiempo, en cierto sentido, también fue gracias a Lance que fue descubierta en la base del monte Enzou por Kusuki Soichiro, traído al templo Ryūdō y contratada como sirviente. Maestro Soichiro. Creo que, en estas circunstancias, deberíamos considerar formar un alián. Caster de repente levantó la vista a mitad de la oración. Justo después de arrodillarse, se puso de pie. ¿Siervo firmas mágicas? ¿Me están atacando? ¿O el nodo Leiline debajo del templo de Ryūdō? La expresión de Caster se volvió instantáneamente sombría. Entonces, ¡boom! Una explosión atronadora resonó desde la puerta del templo de Ryūdō, haciendo que el edificio temble. Esperemos que Gai Assassin pueda aguantar un poco más. Con ese pensamiento, Caster materializó su personal. Maestro Soichiro. Por favor, mantente a salvo. Si algo sucede, vete de inmediato. Con esas palabras, su cuerpo se convirtió en espíritu y desapareció. Puerta del templo. Grieta. Antes de que Assassin pudiera terminar su oración, una larga cuchilla crepitando con un rayo llegó hacia él. El sirviente delante de él llevaba tela blanca entrelazada con armadura roja y negra. Su armadura de falda alada reflejaba una luz morada siniestra. Estaba claro que no tenía intención de hablar. Reflexivamente, Assassin sacó su espada y la cruzó frente a él para bloquear. Sonido metálico. Las chispas volaron a medida que las cuchillas chocaron. El cuerpo de Assassin se inclinó ligeramente, su expresión cambia. No es bueno, no podía igualar su fuerza de frente. En el momento en que se conocieron sus cuchillas, se dio cuenta al instante. Este sirviente que empuñaba truenos tenía estadísticas de fuerza mucho más altas que él. Con una oleada de aire, sonó otro choque metálico.
Apretando los dientes, Assassin desvió la espada de Raiden Mei y se torció la muñeca, convirtiendo su empuje en un golpe amplio dirigido a su cuello. Cada golpe apuntaba a un lugar vital. Pero Mei no se sintió intimidado por sus complicados ángulos. Con su fuerza superior y explosiones de maná creciente, ella interrumpió repetidamente el ritmo de Assassin. Su espada bailó, parpadeando, dejando innumerables gases en el suelo pavimentado. Clang, 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 clang. En cuestión de segundos, sus cuchillas chocaron docenas de veces. La fuerza pura generó repetidos brazos sónicos en el aire, y cada onda de choque dejó abolladuras visibles en los escalones de piedra. La abrumadora fuerza que se filtra de sus enfrentamientos hizo que las grietas se extendieran a través de las listas sólidas. Salvada. La sangre roció de los brazos y las mejillas de Assassin. En comparación con Mei, quien permaneció en condiciones máximas, Assassin ya estaba mostrando signos de fatiga. La sangre resumaba de la piel dividida de su palma, donde agarró su cuchilla. Sonido metálico. Con una huelga decisiva, Mei obligó a Assassin a retirarse. Ella sacudió la cabeza. Como se esperaba de un asesino, no estás calificado. Ver a Mei detener su asalto. Assassin aprovechó la oportunidad para recuperar una docena de metros. Giró su espada en un florecimiento para aliviar el temblor en sus brazos y el dolor punzante en sus manos, bajando su postura. Un poco demasiado débil. Raiden Mei dijo, sus ojos de color rojo púrpura brillan de rayos, teñidos de insatisfacción. Desde entonces fue convocado por Lev. Y al tener conocimiento del sistema de servicio que le inculcó, Mei entendió que se suponía que los espíritus heroicos eran personas de renombre legendario. Ella había asumido que este guardián era poderoso. Incluso dibujó su noble fantasma, el campo del juicio del cielo, y activó su ráfaga de maná, Lightning. Pero al enfrentarse, Hash, resulta que todos son flash y no hay sustancia. De hecho, este sirviente en el atuendo japonés tradicional era un famoso espadachín antiguo de Japón, conocido por la espada sin igual. Mei era consciente de sí mismo, su Okusin-it. El estilo de espada RY aún no había alcanzado el nivel de espíritus heroicos que habían dedicado toda su vida al arte de matar. Pero su fuerza y resistencia eran demasiado bajas, y le faltaba una explosión de maná. Habiendo enfrentado a Kiana en su Archer del Vacío Rampage durante la rebelión contra Chixal, y más tarde durante la operación de recuperación, e incluso experimentando una derrota aplastante contra el general Budo, Raiden Mei había llegado a comprender una verdad central. Okusin-it RY tenía sus límites. Su efectividad se basó fundamentalmente en estadísticas físicas. Solo después de convertirse en Archer, el poder de Onkai Energy importaba más. La técnica solo podía mejorar lo que ya estaba allí. Nunca podría ser la base. Al igual que Assassin. ¿Agilidad ahí? Claro, eso es alto. Pero su fuerza es solo C, y su resistencia y maná son E. Con esas estadísticas básicas, incluso si posee habilidades como el ojo de rango, falso, rango B y ocultación de presencia, rango BAB y conocimiento de Esjutsu. Estos se clasifican como técnicos. Habilidades innatas basadas. ¿Son fuertes? Sí, muy fuerte. Cuando no se enfrentan a los fantasmas nobles de alta dama, los nobles de área ancha o los usuarios de maná explotan, y contra enemigos con estadísticas base iguales o no superiores, Assassin es de hecho un oponente formidable. ¿Son débiles? Sí, también muy débil. Con un fantasma noble débil, estadísticas de base baja y carente de maná. Assassin se vuelve extremadamente frágil cuando se enfrentan a los sirvientes con estallido de maná y ataques devastadores. Incluso un espíritu heroico moderadamente poderoso con un plan objetivo podría lograr una matanza rápida. Y desafortunadamente, Raiden Mei resultó ser exactamente el tipo de oponente que el asesino menos quería enfrentar. Auge. Raiden Mei pisoteó el suelo ferozmente. Su inmensa fuerza rompiendo la tierra debajo de ella como una telaraña. Crimson Lightning surgió violentamente frente a ella. Lightning Flash. El rugido atronador surgió con humo explosivo. El ojo de la mente de Assassin, falso, esa intuición de sexto sentido, gritó salvajemente. Quería esquivar. Pero mirando el enorme pilar de rayos que consume toda la puerta del templo, Assassin sabía claramente que su precedida espada sería inútil aquí. Incluso con una agilidad, su movimiento estaba restringido al área alrededor de la puerta del templo de Rayudo. Quería escapar, pero no podía. Auge. Con una brillante explosión de chispas. El brazo de Assassin se torció, su palma se rompió, crack.
Un accidente ensordecedor, toda la puerta del templo, incluida la torii, explotó en escombros. En el polvo arremolinado y la visión oscurecida, la figura carbonizada y borrosa de Assassin fue enviada volando, dejando una gubia profunda en el suelo como un arado. Se estrelló contra el santuario principal del templo de Raju-Dou, chocando por la viga central, derribando toda la estructura como una cadena de dominó en un colapso atronador. ¡Vos! Los rayos crepitantes bailaban a su alrededor cuando Raiden Mei emergió del polvo levantado por su choque. Con un movimiento rápido, balanceó su campo de juicio en el cielo, soplando todo a su alrededor. Aplaudir. 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 Como se esperaba del retenedor de Dios. Eliminar a un sirviente en menos de 30 segundos, por favor acepte mi sincero alabanza. Apenas puedo imaginar cuán deslumbrante debe ser su majestad. No puedo esperar para presenciarlo yo mismo. Con un arco teatral, Lev se quitó el sombrero verde y se inclinó hacia adelante, aparentemente lleno de sincera admiración. Maestro, tu alabanza es demasiado generoso, respondió Raiden Mei con humildad equilibrada. Bueno, entonces, 1 hacia abajo, 5. Con los brazos extendidos de par amplio en la euforia, Lev dejó escapar un rugido emocionado mientras entraba completamente en el templo Raju-Dou. Como Lev lideró a Durandal, Kiana, Raiden Mei y los demás se habían establecido abiertamente en la barrera que se había establecido, una voz femenina resonó de los cuartos residenciales del templo. Ese asesino de guardián ni siquiera pudo durar medio minuto. Caster, envuelto completamente en su túnica, flotó en el aire como si se liberara de la gravedad de la tierra. El pico de la magia de la era divina brillaba en un tono violeta cegador, surgiendo hacia afuera en poderosas olas de energía mágica. Infusión ilegal, e incluso te molestas en enviar a un sirviente de ese calibre solo para lidiar con Little Ol Me. Realmente estoy honrado más allá de las palabras. No es una molestia en absoluto. Después de todo, eres la infame, bruja de traición, Medea. Solo es apropiado tratarte con la mayor seriedad. Lev, claramente un maestro del sarcasmo, llamó deliberadamente su verdadero nombre, etiquetándole repetidamente una bruja. De inmediato, las olas de poder mágico temblaron en el cuerpo de Caster Medea. Debajo de su capucha, sus labios estaban apretados, la mitad de su rostro torcido de ira visible. Estaba claro que este título, bruja, la enfureció. Forzándose a permanecer compuesta, la voz del lanzador Medea salió de las profundidades de su garganta. Magus sin nombre, puedes tomar asesino. De hecho, incluso estoy dispuesto a formar un contrato. No deseo el santo grial. Bruja de traición, ese es tu título. ¿Quién creería una palabra que dices? Manos detrás de su cabeza. Masticando un tallo de hierba de origen incierto, Senti se burló y torció el cuchillo. Corta las tonterías. Capture. Lea sus recuerdos, controle su mente, lo que sea. Su taller aún se puede usar. ¿Tú? Durandal parecía atrapar algo que otros habían perdido. Caster parecía demasiado a la defensiva. Ella tiene miedo. Su mirada cambió 4 veces hacia esa casa allí. Caster, el enemigo está, ¿no? Un hombre con un traje negro atravesó la puerta, su expresión sombría. Ante eso, como una gallina madre que protegía a su chica, Medea se movió con velocidad desafiando sus límites de clase, colocándose frente al hombre. Maestro Soichiro, te lo advertí. Si los enemigos invaden, no tome riesgos. Deje inmediatamente a un lugar seguro. A pesar de los enemigos que los rodean, la voz de Caster Medea se repleta de cuidado y gentileza no Haidit cuando se dirige a su maestro. No. No elegiré correr. El hombre se quitó las gafas y asumió una postura de lucha. ¿Yo que se ve? ¿Como una postura de puño de serpiente? Al ver al hombre aparentemente ordinario acercarse lentamente, Senti dejó escapar una risa villana, frotándose la barbilla mientras leía la insignia que todavía se fijó en el pecho del hombre. Academia de Omurahara privada. Kusuki Soichiro. ¿Un maestro? Después de algunas risas divertidas, la expresión de Senti se volvió aguda. Un aumento de poder mágico abrumador estalló de ella, comprimiendo visiblemente el aire y forzando un gemido amortiguado de Kusuki Soichiro. Que este inmortal vea cuánto mordisco realmente tiene tu puño de serpiente. Ruido sordo. Maestro Soichiro, ten cuidado. Caster trató de intervenir, pero era demasiado tarde. Fuhua y Raiden Mei ya habían cerrado. No muy lejos.
La valquiria de cabello dorado con armadura blanca plateada se encerró en ella con un enfoque inquebrantable. El lanzador Medea sintió que la desesperación la lavaba. No, no. Me rindo. Por favor, no lastimes al maestro Soichiro. Si lo dejas vivir, estoy dispuesto a renunciar a todo. Capítulo 482, ¿interpretando al villano? Simplemente atenúe. Antes de convertirse en profesor de Historia y Estudios Sociales Mundiales en la Academia de Omurahara privada de la ciudad de Fuyuki, Kusuki Soichiro, este hombre frío y sombrío, fue una vez miembro de una organización de asesinato. Había matado antes. Aunque ahora se corta de ese pasado. Todavía se destacó por el arte de asesinato conocido como serpiente, que talló trayectorias especiales para castigar a sus enemigos. Mejorada por la magia que fortalece el cuerpo de Caster Medea, el combate cerrado ya formidable de Kusuki Soichiro se volvió aún más mortal. Sus extremidades eran sus armas, y mientras sus patrones de combate no estuvieran expuestos. Incluso podría competir brevemente con los sirvientes, ocasionalmente logrando una muerte de reversión. Rin estaría de acuerdo, dolorosamente. En plazos alternativos, su técnica era tan extraña e impredecible que incluso Rider y Saber sufrieron grandes pérdidas la primera vez que lucharon contra él. Por supuesto, una razón mayor fue la incompetencia de sus maestros de suministro de maná. Uno era el desperdicio sin talento conocido como Shinji Matou, y el otro era Miyashiro, quien acababa de comenzar a aprender magia. Un jinete sin su corcel, un ojo místico inutilizado, todas las estadísticas se debilitaron significativamente, un sable no puede formar espíritu, también nerfado en todos los ámbitos. TSK. Así que no fue todo tan sorprendente que Kusuki logró obtener la ventaja. Pero esta vez, Kusuki Soichiro, como un simple humano, desafió a uno de los miembros más hábiles del equipo de Durandal. Era como un anciano y veneno. Senti no era un piloto o sable con dificultad para luchar por el pobre suministro de maná. Basura. Ver a Kusuki desarmado. Senti arrojó su arma a un lado y lo contrató con las manos desnudas. Sí, sus estadísticas físicas eran limitadas como sirvientes, y sus habilidades de Archer coronaron. Pero en artes marciales puras, ella no se vio afectada. Con los 50.000 años de experiencia de Fu Hua, Senti había visto su parte de extraños estilos marciales en Sensou. En comparación con las verdaderas bestias serpentinas, bestias Honkai de tipo serpiente, las técnicas de Kusuki no fueron nada especiales. Después de todo, él era humano. Su anatomía simplemente no pudo replicar el verdadero movimiento de serpiente. No importa cuánto confiara en el refuerzo de la Magecraft, sus capacidades físicas aún eran inferiores a un sirviente. ¿Y te atreves a criar una serpiente? ¿Puntilla puntación en este inmortal con su bluave a mi lado? Incluso cuando Kusuki golpeó su pecho y la parte posterior de su cuello, Senti bostezó, completamente no impresionado, y atrapó el arco de su técnica de asesinato serpiente con facilidad. Quebrar. Con una crujiente de huesos, el brazo izquierdo de Kusuki se torció en un ángulo de 90 grados. Y su hombro derecho se dislocó en el lugar. HUP. Para sorpresa de Senti, el hombre arrogante ni siquiera se estremeció. A pesar del trauma, lanzó estoicamente una patada. Pero, débil. Estallido. Un solo barrido de su pierna se estrelló contra la rodilla levantada de Kusuki, lo rompió y golpeó su abdomen como un club. Wa, GHK. Sus 150. El marco de la libra voló como una bola de cañón, cayendo por el piso de piedra del templo de Rayudo, saltando varias veces antes de chocar contra la pared del patio. La pared se agrietó pulgada por pulgada, dispersión de escombros. Su cuerpo se arrugó como un saco roto, la cabeza cayendo, tosiendo una horrible mezcla de sangre y carne. El rojo empapó su ropa casi al instante. No, no, el maestro Soichiro. La voz de Medea se rompió en sollozos. Kusuki Soichiro ya no podía responderle. Vos. El lanzador Medea, en pánico, levantó su personal. Un círculo mágico violeta profundo se formó en el aire, desatando una volea de proyectiles mágicos que surgió hacia Senti, que se acercaba constantemente. Será mejor que te preocupes por ti mismo. Con un golpe de su llave de castigación, Raiden Mei liberó un denso bombardeo de rayos, sellando con precisión el área alrededor de Caster Medea. En ese momento, Senti estaba completamente en el carácter. Con una sonrisa malvada, agarró a Kusuki Soichiro por la garganta. Ahora entonces, dime, ¿confesará obedientemente todo lo que sabe sobre los otros maestros,
o este inmortal abrirá tu cráneo y descubrirá por mí mismo. Si cooperas bien, tal vez sea misericordioso y te deje morir a ti y a tu condenado pequeño amante. Su breve estatura no importaba. Senti levantó al maestro de Medea sin esfuerzo y lo arrastró por el suelo hacia ella. Al ver esta escena, Fu Hua, Qiana y Raiden Mei se contrajeron en las esquinas de sus ojos. Recordaron el gruñido de Senti antes de la partida. Soy un inmortal tan justo y universalmente respetado. ¿Quieres que interprete al villano? ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Parezco un buen inmortal, ¿de acuerdo? 2. Fu Hua había replicado con calma, ¿jugar al villano? ¿Incluso necesitas actuar? Simplemente atenúe tu arrogancia y tu lengua afilada. Me retiraré de la guerra del Santo Grial. No lastimes al maestro Souichirou. Mientras viva, estaré de acuerdo con cualquier cosa. Al ver los dedos de Senti, la expresión de Kusuki se contorsiona en agonía por falta de aire, el lanzador Medea se quitó la capa, revelando su cara desesperada y triste. Con una postura humilde y devota, se derrumbó al suelo, suplicando lo que parecía ser el líder, Durandal. Su voz se agrietó, ronca de emoción. Noble hijo de los dioses, yo, Medea, hija del rey Aetes de Colchis, estoy dispuesto a regresar al trono de los héroes y rendirme todo, pero por favor, ahorre a mi maestro. No es un mago y no representa una amenaza para ti. Por supuesto, el lanzador Medea no tenía intención de confiar únicamente en la misericordia o el perdón. Mientras ella rogaba, también estaba tejiendo un hechizo de teletransportación para mover a su maestro a un lugar seguro. Debajo de su capa, su mano manifestó sutilmente una daga extraña y retorcida. Era su noble fantasma, interruptor de la regla. Todos los hechizos deben romperse. Una daga capaz de anular los contratos entre los sirvientes y sus maestros, transfiriendo sellos de comando a ella. Sí, tuvo una última. Juega desesperada. Intentaría apuñalar al caballero que parecía estar liderándolos o al mago. Si ella tuviera éxito, entonces toda esta situación podría ser anulada. Incluso podría tomar el control de múltiples sirvientes poderosos. No hay necesidad de esquiar para saber. No más lucha. Ella podría barrer la guerra del Santo Grial. Lamentablemente, el sueño era hermoso. Pero la realidad era cruel. Al principio no había estado segura, pero ahora que estaba cerca, Medea claramente sintió el aura divina que irradiaba a cada sirviente atacante presente. Divinidad. Aparte de Fu Hua y Senti, cuya alta divinidad provino de las leyendas del inmortal Fénix sin necesidad de adornos ficticios, el resto, los otros, al igual que Durandal y el resto, realmente no tenía afiliaciones divinas. Pero eso no importaba, no con las epopeyas heroicas fabricadas de Selene y los rumores falsos que se extienden a través del imperio. Cuando el caballero de cabello dorado se acercaba, la armadura divina blanca plateada que usaba emitía un aura que llenaba a Medea con temor. Inmediatamente lo reconoció como una armadura forjada de Dios. En ese instante, el lanzador Medea disipó la manifestación de su rompedor de reglas. El éxito ahora era imposible. Como alguien que vivió la edad de los dioses y había sufrido maldiciones divinas, Medea sabía muy bien la resistencia de la armadura divina y su resistencia a las maldiciones. Levantando su cabeza, se acercó el radiante caballero sagrado. Mirando a la galante figura de Durandal, un parpadeo de tristeza y una amarga holguraza pasó por los oscuros ojos de Medea. Todos los espíritus heroicos atados a lo divino, J.E. Incluso después de llegar al trono de los héroes, todavía no puedo escapar de la manipulación de los dioses. A diferencia de la primera mitad despreocupada de su vida. Los últimos años de Medea no fueron más que traición y mentiras. Debido a la diosa Afrodita, Medea había sido maldecida para enamorarse de Jasón, capitán del Argo. Su serie de tragedias comenzó allí. Ella traicionó a su padre Aetes, bosqueó a su propio hermano menor y esparció su cuerpo al mar. Y en un cruel acto de venganza contra la traición de Jasón, asesinó a sus propios hijos. Sí, como la bruja de la traición, todo lo que traigo es una desgracia. Yo soy quien trajo ruina al maestro Souichirou. Ara Lara, qué divertido. Un sirviente que desaparecerá una vez que termine la guerra del Santo Grial. ¿Enamorarse de un maestro vivo? Esta pareja de lanzadores está llena de drama. Habiendo tenido su llenado de esta escena de despedida melodramática, Rita finalmente habló, su tono tranquilo. Lady Durandal, según mi evaluación, Caster no es confiable. ¿Quién sabe si solo está haciendo un acto? De pie junto a Durandal en su armadura, Ninfa Estigia.
La atractiva criada Rita llevaba una suave sonrisa, pero sus palabras golpearon a Medea como hielo. Como una criada leal y totalmente capaz, Rita se encargó de llenar los vacíos para Durandal. En la mitología griega, la crueldad y la maldad de Medea se habían convertido en sinónimo de traición y brujería. Rita carecía de la previsión de Selene, pero según los hechos disponibles, no podía creer que esta bruja caída realmente se reformara tan fácilmente. No importa. Si ella vive o muere no es que decida. En el mito griego, ¿Medea no poseía una vez el vellón dorado? Quizás podamos usar su poder para abrir una grieta. Lady Durandal, ¿quieres decir? Lo entiendo ahora. El vellón dorado. Un legendario tesoro en la mitología griega, simbolizó no solo la riqueza sino también la aventura, la voluntad indomable, los ideales y la búsqueda de la felicidad. Se decía que llevaba el poder conceptual para convocar especies fantasmales, dragones, incluso dioses. Entonces, Medea, dime, ¿qué sacrificarías por ese hombre? Dependiendo de tu respuesta. Puede que no solo lo ahorre, sino que cure sus heridas y te permita reunirte con él. Al escuchar eso, una chispa volvió a los ojos sin vida de Medea. ¿En realidad? Una promesa es una promesa. Mi palabra es inquebrantable. Estoy dispuesto a renunciar a todo. La respuesta del lanzador Medea llegó sin la menor vacilación. Esta fue la única oportunidad, la única forma de ganar incluso una astilla de esperanza para el maestro Soichiro. Muy bien. Pero Medea, solo tienes una oportunidad. Con eso, Durandal frunció sus cejas ligeramente y colocó su enorme lanza sobre el delgado cuello de Medea. Senti, deja una medida de seguridad, luego perdona su vida por ahora. Escuchando esto, Senti asintió y dio un gesto de conocimiento. Ella aprovechó a Kusuki Soichiro a la ligera en 3 puntos, su corazón, garganta y cerebro, que lo arrojaron a los brazos del lanzador Medea. Eres un lanzador. Puedes sanar, ¿no? Al ver a Medea bajarlo suavemente, con lágrimas en los ojos, comenzar a tratar sus heridas, Durandal sacudió la cabeza. La escena le dio una extraña sensación de familiaridad. No pudo evitar comenzar a creer que esta bruja de traición realmente podría estar en el camino hacia la redención. Aún así, la misión fue primero. Miró a Lev, que ya estaba vinculando la Leiline subterránea de Fuyuki y estableciendo el ritual de invocación. Maestro, ¿cuántos pasos quedan? Al levantarse de sus tallas de runa completadas, Lev todavía tenía una emoción en su rostro. El santo grial ha sido colocado en el nodo Leiline bajo tierra. La reliquia sagrada de su majestad también ha sido posicionada. Ahora, solo necesitamos recuperar el grial alimentado por Fuyuki a lo largo de los siglos y fusionarlo con nuestro sistema. Una vez que los gráficos de Saint T6 sirvientes llenen el sistema del santo grial, se abrirá la puerta de entrada a la raíz. Usando la energía mágica acumulada de este mundo como sacrificio, la edad de los dioses regresará. El templo del rey Salomón renacerá. Junto con el dios extranjero, los misterios serán restaurados. Y la edad de los dioses una vez más envolverá el mundo. Después de la muerte de Salomón, la era del misterio comenzó a disminuir rápidamente. El objetivo de Lev era simple, resucitar al rey Salomón y traer de vuelta la era divina. Y ahora, había llegado a un acuerdo con un dios de otro mundo. Una doble protección, convocaría tanto al templo de Salomón como al dios extranjero. A Lev, extranjero o no, el misterio todavía era misterio. En cuanto a las consecuencias de restaurar la edad divina, el número de humanos que podrían morir, eso no tuvo nada que ver con él. El dios extranjero puede tener motivos ocultos, pero si revivir la edad de los dioses significaba quemar la humanidad, Lev pagaría ese precio sin dudarlo. Entonces, capítulo 483, cuidado con el agente doble. Monte Enzhou, Templo Rayudo. La puerta corredera estaba cerrada. Bajo el tenue brillo amarillo de las luces, la habitación estaba llena con el fuerte aroma de sangre, yodo, alcohol y hierbas medicinales. La gasa y los vendajes estériles se dispersaron por la mesa baja. Después de realinear los huesos rotos de su maestro, aplicando la magia de tipo curación, y vestiendo cuidadosamente sus heridas, Medea, finalmente se atrevió a colocar suavemente al hombre en la alfombra de tatami, ahora cuidadosamente extendida con ropa de cama. Ella colocó suavemente una toalla cálida en su frente. Después de haber hecho todo dentro de su poder, el lanzador Medea se arrodilló en silencio a su lado, mirando tristemente a Kusuki Soichiro.
que estaba casi momificado en vendas. Su rostro era demacrado, sus labios sin sangre y pálido. Maestro Soichirou, te prometo, te veré con seguridad a través de la guerra del Santo Grial. Sus manos se apretaron sobre su pecho como en oración por el bienestar de su maestro. Zumbido. En ese momento, la actividad de detección afuera, el lanzador Medea suspiró. Luego giró su mirada hacia la ventana. Aunque las cortinas cerradas bloquearon la vista, la luz de la luna todavía atravesó. Solo ahora, ese brillo plateado pacífico había sido reemplazado por un carmesí ominoso y aterrador. Una pesada luz roja de sangre se extiende gradualmente por cada centímetro del templo de Rayudou, que refleja el piso de piedra pulida como el jade sangriento. ¿Quiénes son realmente? Con ese nivel de magia, no pueden ser incógnitas. ¿Qué demonios están tratando de hacer? De repente, Caster, ya veo. Todavía estoy vivo. Una voz masculina mecánica ronca y mecánica sonó de detrás de ella. Maestro Soichirou. Medea se dio la vuelta con deleite. Gracias a Dios, finalmente estás despierto. ¡Ja! Kusuki Soichirou yacía débilmente en la cama, completamente drenada. Todo su cuerpo estaba entumecido, más allá del dolor, como si su alma hubiera sido vaciada, dejando solo un caparazón. Su suave voz todavía resonaba en sus oídos. Solo abrir los ojos había tomado toda su fuerza restante. Mirando la triste expresión de Medea, forzó una sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaron ir? ¿Caster? ¿Qué diste? Está bien. Maestro Soichirou, solo verte de nuevo antes de que me vea obligado a desaparecer, solo poder hablar contigo una vez más, que solo es suficiente para mí. Interrumpido por lo que era casi una confesión final, incluso un corazón tan endurecido como el de un asesino flagaría. A medida que el dolor y el anhelo se espesaron en el aire. Vos, relájate. Él es solo un mortal. Dije que no lo mataría, ¿no? ¿Cuál sería el punto de mentirte? Está bien, bien, podría tener alguna razón. Pero no eres lo suficientemente importante como para que me preocupes tanto, bruja. La cortina de la puerta fue barrida, revelando un cierto inmortal con un labio burlado y rizado. El tiempo está despierto. Una ola violenta de energía mágica surgió desde el exterior. Medea miró hacia la forma inmovilizada de Kusuki Soichirou y sintió un profundo picadura de tristeza. Comprendido. Fuera de la habitación, lockdown de reino nulo. Kiana presionó suavemente sus manos hacia abajo. En la oscuridad, su capa blanca fluida se anotó como si fuera un poco de llamado. Innumerables soles negros. Nacido de la distorsión espacial, floreció como una pared sin costura ante ella. Mientras se conectaban, formaron una nueva barrera mágica, sellando completamente el templo de Rayudou. Al ver cómo se desarrolla la escena, Lev no pudo evitar mostrar una expresión satisfecha. Lo sabía, el momento había llegado. Levantó ambas manos en alto, revelando un pequeño fragmento dorado del Santo Grial. Aproximadamente del tamaño de un huevo y elaborado por el rey Salomón, junto con una reliquia sagrada que simboliza una deidad extranjera. ¿Ese es, el Santo Grial? Siguiendo detrás de Senti, el lanzador Medea se sorprendió al ver el objeto similar al cáliz en poder del mago túnico verde en el centro de la matriz ritual carmesí. ¿Ya posee un Santo Grial? Entonces, ¿por qué participar en la guerra del Santo Grial? Debe tener ambiciones mucho mayores. Una teoría comenzó a formarse en la mente de Medea. Formando un sello especial, Lev terminó cantando y luego gritó, el ritual comienza. Grieta. El fragmento de Grial disuelto. Convertirse en radiance dorado que se fusionó directamente con la reliquia sagrada. Chisporrotear. La estatua de águila de doble cabeza dorada comenzó a temblar violentamente. Los ojos de águila en forma de amatista estallaron con luz violeta cuando el oro se desvaneció, reemplazado por una sustancia cristalina roja púrpura. Auge. En el siguiente instante, la reliquia sagrada, ahora se transformó en una violeta. Cristal rojo, disparado en el suelo como un rayo. Grieta. Crack crack. Comenzando desde el centro de la matriz ritual, donde el cristal incrustado, innumerables partículas de color rojo púrpura surgió de la caverna brillante y teñida de violeta. CHCHCHCHCH. Comenzaron a condensarse y crecer hacia afuera como un bosque cristalino, irradiando una hermosa y púrpura. Brillo rojo. Cristales de Onkai. Fu Hua murmuró con una expresión complicada. Una vez, había luchado para proteger a su gente y salvaguardar Senzhou.
En aquel entonces, cualquier cosa relacionada con el Onkai era una amenaza absoluta, ser destruida sin dudarlo. Los cristales de Onkai, que podrían causar brotes de Onkai, transforman a los humanos en los muertos vivientes. Y dar lugar a las bestias de Onkai, eran cosas que una vez juró eliminar. ¿Y ahora? ¿Cuán impredecible es la vida? ¿Quién hubiera pensado que estaría prosperando en el reino de Onkai algún día? Estos cristales se han convertido en aliados indispensables. Después de su reflejo silencioso, Fu Hua intercambió una mirada con Durandal y Kiana. Había llegado el momento. Onkai erosión. Zumbido. A través de una serie de reorganizaciones y fusiones de cristales de Onkai, un imponente pilar de Onkai condensado surgió del nodo Leiline debajo del templo Rayudo. Sobre el pilar cristalino, surgió un velo de luz violeta en forma de ola. Se hizo cada vez más brillante, deformando el espacio-tiempo circundante. Lev. Parece que ha completado la primera fase de su trato. ¿HM? ¿Eso es, un sirviente? De repente, en la percepción del lanzador Medea, una poderosa y abrumadora voluntad apareció de la nada y se encerró en ella. Se sentía como si todo su ser se hubiera puesto al descubierto en un instante, despojado hasta el núcleo. En ese momento, aunque ella era una sirviente, Medea sintió como si hubiera sido hundida en un infierno helado. Las partículas espirituales que formaban su cuerpo se estremecieron, una frialdad corriendo desde su coxis hasta la parte superior de su cráneo. Y luego, tan repentinamente como llegó, la sensación aterradora desapareció, dejando a Medea mareado, desorientado y colapsando al suelo. Un destello de luz violeta estalló. En sus ojos horrorizados, innumerables partículas de color rojo-violeta se reunieron. Las túnicas interiores ceremoniales blancas, la ropa de vestir ornamentada del oro violeta adornada con patrones deslumbrantes y las borlas de nubes de oro fluían con esplendor regal. Y esos carmesí, alumnos romboides. Su Majestad. A medida que la proyección de la parte superior del cuerpo del dios extranjero se manifestó lentamente a través del medio de cristal Onkai de alta concentración, la cara de Lev se iluminó con una alegría irreprimible. Se inclinó profundamente. En ese momento, como si sintiera el descenso del soberano de Onkai, incluso los cristales de Onkai de crecimiento desenfrenado doblados en dirección a Selene. Como los campos de trigo que se inclinan bajo un fuerte viento. Lev, tengo curiosidad. ¿Qué tipo de edad de los dioses imaginas? ¿Es uno donde solo se reviva el rey Salomón para traer de vuelta el misterio, o una verdadera edad de dioses con el regreso de todos los dioses y lo sobrenatural? Anhelo ambos. ¿O? Una gran ambición. Selene asintió internamente en satisfacción al sintió silenciosamente la energía de Onkai que se extendía desde el nodo Leiline debajo del templo Rayudo, comenzando a erosionar los leilines del planeta. Como se esperaba, el uso de singularidades y nombres de Lost Belt como portada facilitó todo. La conciencia raíz del tipo. Mon World no intervinió, solo las dos fuerzas de mostrador podrían reaccionar. Incluso entonces, no pudieron interferir directamente. A lo sumo, podrían enviar representantes, espíritus heroicos u ofrecer ayuda encubierta a organizaciones como Chaldea. Desde la perspectiva del mundo, las acciones de Lev fueron poco más que reclutar asistencia externa. Después de todo, no era como si Selene estuviera invadiendo activamente el mundo de la luna. Hace mucho tiempo había dejado atrás a un avatar como un espíritu heroico, incluso había completado tareas de exterminio para la Contraporcies, con su clon de datos haciendo todo el trabajo mientras su verdadero yo permaneció oculto, similar a Red Archer. En cierto modo, ya era medio nativa. Lo que significaba que las acciones de Selene y su ejército eran esencialmente un conflicto interno entre los propios habitantes del mundo. La amenaza planteada por la erosión de Onkai todavía se clasificó como una singularidad o una amenaza de nivel de cinturón perdido. Ya sea que se tratara de la incineración de orden humano, la tierra de acero o la línea de tiempo de coral de Moncel. Todos formaban parte del sistema que el mundo toleró. Estas catástrofes pueden significar la fatalidad para la humanidad, las bestias mágicas, las especies fantasmales o los apóstoles muertos, pero para el mundo de la luna misma, fue solo otro ciclo. Incluso si este universo pereciera, incluso si esta línea de tiempo se borrara. El Nasuverse fue construido a partir de innumerables universos y plazos. Persistiría. Al igual que la Tierra, la extinción de la humanidad no afectaría al planeta en sí. La idea de que la Tierra ama a la humanidad o se beneficia de la coexistencia es solo el engaño humano. ¿La Tierra necesita humanidad? ¿Necesitas los parásitos en tu cuerpo?
¿Quién depende realmente de quién? Una guerra nuclear aniquilando a la humanidad simplemente sucia la cara de la Tierra. Desde su perspectiva de línea de tiempo, pasarían unos días y se recuperaría. Traición desde adentro, el doble agente. Para cualquier grupo o fuerza, el sabotaje interno es la amenaza más peligrosa de todas. Más destructivo y más detestable que enemigos externos. Si Selene hubiera lanzado un ataque directo al mundo de la luna sin la invitación de Lev o la portada de Singularidades y Cinturones de Lost, las cosas habrían sido muy diferentes. Probablemente habría provocado represalias de la raíz o la contraportar de inmediato. No habría habido pacífico. Camino sin obstáculos para difundir la energía de Onkai a los leilines del planeta. Lento y estable, hiriente a la rana en agua tibia. Luego vino el paso más crítico, la resurrección del rey de los magos, Salomón, o más bien, el rey de los dioses demonios, Goetia. ¿Cuánto tiempo más hasta que se completa el ritual de resurrección de Salomón? Selene preguntó. Todavía necesito tiempo para activar el sistema Fuyuki Grail. Muy bien, te lo dejo, Lev. Yo también tengo curiosidad por presenciar la majestuosidad del gran sabio y el rey de Magecraft, Salomón. No fallaré a su majestad. Con una emoción ardiente prácticamente saliendo de él, Lev se fue de Selene y saltó al pasaje abierto por la matriz ritual, uniendo el templo de Raju-Dou con la Leiline subterránea. Caster, Medea. Con Lev se fue, Selene volvió su mirada escrutinante a la plataforma fuera de lugar, que se encontraba en medio de la energía giratoria de Onkai. Habiendo reconocido la identidad de Caster, Selene recordó a los participantes de la Guerra del Santo Grial de Rumanía y la Quinta Guerra del Santo Grial de Fuyuki, un rastro de sentimientos que parpadeaban en su rostro. Parece que tengo una verdadera afinidad por los espíritus heroicos griegos. Desde Red Rider Aquiles, Red Archer Atalanta, Black Archer Chiron, hasta los Berserker Heracles de esta guerra, el jinete Medusa y el lanzador Medea. Ejem. Solo he visto 2 guerras de Grial, y 6 espíritus heroicos griegos ya han aparecido. Ah, bueno, mi nombre, Selene, también es griego. No es de extrañar. Aún así, el jinete Medusa tiene un fuerte vínculo con su verdadero maestro, ¿no? Si pudiera corromper el piloto Medusa y transformarla en Evenge Gorgón, ella podría servir como un plan de contingencia útil antes de que mi cuerpo principal descienda. Selene a Ed Caster con interés, haciendo que el pobre Medea sea visiblemente incómodo. Con este nuevo plan, Selene estaba a punto de descartar su proyección cuando... Su Majestad, con respecto a Medea, creo que su magia, especialmente su posesión del vellón dorado, podría ser útil para nosotros. Cambiando completamente a su papel como fiel retenedor, Durandal dio un paso adelante y se arrodilló sobre una rodilla. Mirando brevemente al colapsado Medea, continuó, tranquila y compuesta. Mientras Rita desconfía de Caster debido a su reputación como la bruja de la traición, y recomienda eliminarla, el maestro de Medea ahora está bajo nuestro control. Según nuestro acuerdo, su vida se salva y ella, a su vez, nos sirve. Cuando llega el momento de activar el Grial, ella ha prometido para terminar su propia vida. ¿La decisión de su majestad? Recomiendo que la mantengamos. Sabiendo que Medea y Kusuki Soichirou realmente se aman, estaba claro que controlarlo significaba controlarla. En ese caso, ¿por qué no exprimir cada gota de valor de ella antes de dejarla a un lado? Ah, y una cosa más, Lord Bianca, un recordatorio amistoso, vigila de cerca tu noble fantasma. Capítulo 484. ¿Your Majestad? Oh, lo siento, persona equivocada. En la oscuridad, el círculo mágico brillaba rojo. El bosque cristalino de la amatista se entrelazó con runas carmesí a medida que los circuitos de maná se activaban, convirtiendo constantemente la energía mágica ambiental. Las partículas de energía de Onkai Violet Red Onkai infundieron la matriz grabada, lo que la impulsa aún más. En medio del brillo radiante, el pilar de cristal Onkai expuesto había crecido a la altura humana. Aunque la proyección de la parte superior del cuerpo de la deidad extranjera se había desvanecido, la grieta espacial que se abre quedó. Golpear. Golpear. Un latido profundo y parecido a la bestia resonó intermitentemente. Con cada ritmo, que se asemeja al pulso de un gigante, un temblor en forma de onda se extiende desde la grieta, distorsionando sutil pero constantemente el entorno circundante. Alteración ambiental. Al ver esto, los ojos azules de Medea se atenuaron. Sus puños apretados se relajaron lentamente mientras exhalaba un murmullo.
El nivel de maná que se acumula aquí va mucho más allá de lo que puede explicarse por la construcción de territorio. Está más allá de los límites del territorio de un sirviente regular o incluso un templo o taller apropiado. Como mago de la edad de los dioses, hija de Etes de Colchis y discípulo de la diosa de Magic Hécate, el talento y la visión mágica de Medea estaban lejos de ser ordinarios. Naturalmente, ella podría percibir las intenciones más profundas detrás de Durandal y las acciones de sus compañeros. El círculo ritual ya se había activado, y la transformación espacial había comenzado. Era similar a un mármol de la realidad. En cierto sentido, los cristales de color rojo-violeta funcionaron como una proyección de sus paisajes mentales internos. La única diferencia era que un mármol de la realidad es temporal, desapareciendo una vez que el maná del usuario está agotado. Pero este espacio distorsionado infundido con una energía desconocida y similar a la de maná que se filtra de la grieta, estaba cambiando el mundo de forma permanente. 1. Medea no pudo identificar cuáles eran las partículas. Pero podía sentirlo, el misterio de este lugar estaba aumentando. Y en este entorno, se sintió cada vez más fuerte. Muchas restricciones le imponen el sistema de guerra del Santo Grial, su origen espíritu, su clase, su maná, se aflojaron. Aunque solo un poco. Al mismo tiempo, podía sentir que este nuevo campo místico también la estaba suprimiendo. Durandal y los demás, sin embargo, no solo no se vieron afectados, sino que su producción mágica había aumentado claramente. ¿Qué tenía sentido? Este mármol de la realidad tenía una distinción incorporada de amigo o foe. En cuanto al objetivo de ese mago, si Medea había adivinado. Planeaba usar el Santo Grial para conectarse con la raíz y convocar a alguno ser, restaurando así el misterio y reviviendo la era de los dioses. Siervos, ¿realmente buscas revivir la edad de los dioses? Medea preguntó. ¿Y tus clases no parecen caer dentro del estándar 7 de la guerra del Santo Grial? Reemplazando a ese auto. Proclamado mocoso e inmortal con la mala actitud, la que ahora la cuidaba era una mujer refinada vestida con una armadura blanca y azul de las heladas. Era alta, elegante y sorprendentemente hermosa, con un suave cabello dorado y gris y ojos de durazno que brillaban como agua, llenos de espíritu y encanto. Aunque se había quedado respetuosamente detrás de Durandal antes, de ninguna manera estaba eclipsada por la imponente presencia del caballero. En cambio, los dos parecían perfectamente complementarios. Incluso en la era de los dioses, donde las diosas estaban en todas partes, el lanzador Medea no pudo evitar ser asombrado por la pura belleza de la mujer antes que ella. Cualquiera que la viera quedara sin palabras, una belleza capaz de derribar a los reinos. Si hubiera vivido en la era de Medea en Grecia, podría haber provocado una guerra de deseo no menos feroz que la guerra de Troya. Rita estudió Medea por un tiempo. Viendo la forma en que sostenía sus brazos sobre su pecho, su encantador durazno. Los ojos florecieron ligeramente en una suave sonrisa. ¿La edad de los dioses? ¿Se podría decir eso? Señorita Medea, no hay necesidad de estar tan vigilado. Servidor, suena muy distante. A diferencia del encanto que llevó con su capucha puesta, con él retirada, el lanzador Medea ahora emitió una belleza serena y modesta. El cansancio y la tristeza en su rostro la hicieron aún más lamentable. Después de una observación adicional, Rita tuvo que admitir que no encontró nada sospechoso en Medea. Entonces, en el espíritu de responsabilidad, ella vino a confrontarla directamente. Oh, qué grosero de mi parte, no me he presentado. Rita Rosgeise. En cuanto a mi clase, como aliados. Es correcto, te lo digo. Su encantadora cara brillaba con un suave brillo mientras sus ojos rojos de vino brillaban. Bajo la mirada aburrida pero alerta de Medea, Rita apoyó su mejilla contra su mano y continuó casualmente, no pertenecemos a ninguna de las clases de servicio estándar en la guerra del Santo Grial. Somos extranjeros. ¿Extranjero? En el sistema de destino. La clase de extranjeros generalmente designa a los afectados por entidades externas, conectadas o poseídas por dioses externas. En las primeras etapas del destino /diagonal Gran Orden, los extranjeros estaban exclusivamente vinculados a H.P. Cthulhu mitos de Lovecraft. Los trabajos posteriores como Fat /diagonal Requiem ampliaron la definición para incluir espíritus heroicos que se originan fuera de la Tierra. Y claramente, Durandal, Rita, Kiana, Raiden Mei, Fuhua, Sentiil y Susan provocaron de Beyonders, al menos por los estándares mundiales de Typemon.
También fueron empoderados por una cierta emperatriz divina y tenían vínculos con dioses extranjeros. Desde la perspectiva de la raíz, la contraza y el trono de los héroes. Estas mujeres coincidían perfectamente con la clase de extranjeros. Señorita el extranjero Rita, como puede ver, mantendré nuestra ganga. Terminaré de conectar la matriz con la leyline subterránea. También entregaré toda la información que recopilé sobre los otros maestros que participan en la guerra del Santo Grial, incluido el vellón dorado. Solo espero que no rompas tu final del trato. Respirando hondo, Medea, inclinó la cabeza profundamente. Rita sonrió, devolviendo el gesto con la criada más formal de las cortesías. Tenga la seguridad de que la señorita Medea Valquíries mantiene su palabra. Noble Pantasma. De pie en el centro del círculo ritual, Durandal murmuró suavemente. Mirando hacia atrás ahora, de hecho, había muchos poderes dentro de su cuerpo espiritual como sirviente que originalmente no le pertenecía. Un regalo de su majestad Selene, tal vez. Pasando los nobles fantasmas relacionados con armas, armaduras y monturas. La conciencia de Durandal llegó a un artefacto extraño dentro de ella, uno que se parecía tanto a un hacha imperial como a un tigre. A su intención mental, el artefacto comenzó a revolverse, resonando del silencio a la vida. Este cuerpo nació para la batalla. Nuestros nombres pueden desvanecerse, nuestros huesos recurren a as. Pero nuestro sacrificio será inmortalizado en los anales del imperio. Cuando suene la trompeta, contaré su resplandor. Ahora es el momento de grabar nuestros nombres sobre las estrellas. Un aumento de calor desconocido estalló. Centrado en Durandal, giró violentamente, torciendo el aire como un vórtice en espiral. A nombre de Selene, ejército imperial, ensamble. Su largo y dorado cabello ondulado dorado revoloteaba ligeramente, el postizo minimalista acentuando su cara solemne pero impresionante. A su alrededor, las partículas de color rojo-violeta convergieron en un instante. Zumbido. La conmoción dibujó a Kiana y a los demás para mirar. Durandal, ¿qué es esto? Todos se abrieron los ojos, observando con asombro como miraje. Al igual que los fantasmas comenzaron a aparecer a su alrededor, 1, 2, luego 4. Las siluetas se multiplicaron, que se asemejan a una vasta fuerza militar. Los colores se agudizaron gradualmente y se hicieron más claros. ¿Lady Durandal? Todos son sirvientes. ¿Es este un fantasma noble de tipo grupo resumido? Caster Medea lo reconoció de inmediato. Pero antes de que ella pudiera maravillarse más, Durandal extendió su mano. Grieta. En un coro de reacciones aturdidas, las brumosas proyecciones alrededor de Durandal tomaron forma física, materializándose plenamente en soldados que llenaron el patio del templo Rayudo. Sus uniformes y equipo variaron, pero sus caras con cicatrices, miradas afiladas y físicos endurecidos contaron la historia de guerreros forjados en la batalla. El aroma de la sangre y el fuego se aferraron a su presencia. La ferocidad y la disciplina del ejército imperial eran inconfundibles. Te pregunto, ¿eres mi masa? El oficial principal, que se elevaba sobre Durandal, era a mitad de la pregunta cuando se congeló. Todo el ejército invocado se quedó en silencio. Los que ya están formados, los que se materializan, todos se detuvieron en su lugar, mirando fijamente a Durandal. Sus sonrisas desaparecieron. Los alumnos contratados. Sus voces vacilaron. ¿Tu majestad? Ruido sordo. Tud. Todos los ojos sobre la corona imperial. Salga de la emperatriz. Al ver a Durandal en su armadura radiante de plata, radiante de luna, cayeron de rodillas al unísono, con armas tocando el suelo. Hace unos momentos, estos guerreros feroces habían estado irradiando la brutalidad. Ahora se encogieron como gatitos tímidos, garras con envasado, garganta apretada de reverencia. ¿Qué demonios? ¿Cómo podría el invocador ser su majestad? Eso no debería ser posible. La señal de invocación única de su majestad era inconfundible. ¿Cómo la perdimos? Sin embargo, antes de que separaran la figura que habían visto en innumerables pinturas al óleo, vidrieras y grabados imperiales, el Selene con blindaje plateado. Sin su permiso, ninguno de ellos se atrevió a levantar la cabeza. Este fue el miedo grabado en sus mismas almas. Esta fue la majestad única de Selene. ¿Qué es esto? Con una mirada escrutinante, Durandal finalmente echó un vistazo a la armadura radiante de Valquirie que llevaba.
Ella había asumido que era simplemente un resultado estilizado del embellecimiento o modificación mítica de Selene. Esta armadura de caballero brillante solo parecía una versión más adornada de cobertura completa de su traje original, más elegante en forma e intrincado en diseño. Pero ahora, ella sospechaba que podría tener un significado más profundo. Noble Phantasm, Radiant Moonlight A. No, Nightbright, Excelsis, pero, ¿luz de luna radiante? Durandal notó la distinción. Tipo, antiunidad, uno mismo, noble fantasma. Rango, 0. Objetivo, 1. Esta armadura reduce toda interferencia hostil, ataques físicos, magia, maldiciones, etc., a una décima parte de su daño original. Nota, solo los ataques con divinidad se juzgan en pleno poder. Es la armadura personal de una emperatriz divina extranjera, la Teigu más famosa y ampliamente discutida del Imperio Sagrado de Selene, incluso el último Teigu no pudo igualarlo. Aunque su origen y sus capacidades completas siguen siendo un misterio. Nada de eso disminuyó la fascinación pública, incluso dando lugar a rumores falsos. También es uno de los artefactos divinamente clasificados especialmente grabados en el trono de los héroes. Unos segundos después, Durandal ayudó apresuradamente al oficial principal a ponerse de pie y transmitió su voz telepáticamente. ¿Todos? Lamento informarte, no soy su majestad Selene. Soy Bianca Durandal Taegina de las fuerzas de Valquiria auxiliares del Imperio. No la emperatriz. Ante esas palabras, los soldados imperiales arrodillados finalmente se atrevieron a levantar la cabeza. Sí, altura de la altura, color de ojos incorrecto, color de cabello incorrecto. Definitivamente no es la emperatriz. Uf, podrías haber dicho eso antes. No la emperatriz. Nos asustó la mitad hasta la muerte. En cuanto a acusar a Durandal de blasfemia por usar la armadura del emperador, por favor, no eran tontos. Si ella tenía la autoridad para convocarlos, eso lo decía todo. Claramente, estaba autorizada a usar equipo de este nivel. Lady Durandal, ¿cuáles son tus órdenes? Fiel a su eficiente reputación. Los soldados imperiales se recolectaron rápidamente. El oficial principal, ahora de vuelta al modo comercial, preguntó respetuosamente. Rita se acercó a Durandal y susurró, Lady Durandal, el lanzador Medea ha revelado información sobre los otros maestros actualmente activos. Según ella, la ubicación clave es la academia privada de Omurahara. Parece que los maestros de 3 sirvientes están conectados con los estudiantes allí. ¿3 sirvientes, todos vinculados a una pequeña escuela? ¿Y el lugar aún no ha sido volado? ¿Están aliados o qué? No, claro. Rita echó una mirada de lado a la Medea ligeramente nerviosa y de aspecto delicado, ahora rodeado de soldados imperiales disciplinados. Con una risa suave. Agregó, incluyendo el grupo de Caster, que hace que 4 sirvientes estén atados a una pequeña escuela. Academia de Omurahara, E. Durandal se volvió hacia el oficial de pie y recto delante de ella. Comience la vigilancia de toda la ciudad. Priorice la investigación de la Academia Omurahara. Localice a los 3 sirvientes y sus maestros. Si se presenta una oportunidad, actuar de inmediato. No es necesario informar primero. Comprendido. Espere. Si es posible, minimice el daño a los estudiantes inocentes, agregó Durandal. Sí, señora. Capítulo 485, Academia Omurahara Colisión. Otro día más lleno de esperanza. Aunque comenzó anoche, la ciudad una vez más parecía estar envuelta a la sombra de esa llamada maldición cíclica de 60 años a menudo hablada por los residentes mayores de Fuyuki. Los informes de explosiones de gas, casos de asesinato urbano e incidentes de desmayo masivo habían aumentado visiblemente. Aún así, ese era el alcance de ello. No importa cuán intensos fueron los misterios anoche, por la mañana la ciudad reanudó su ajetreo y bullicio como un reloj. Bajo el brillante sol de la mañana, la ciudad que había permanecido en silencio durante la noche se reinició rápidamente de su pausa. Como siempre, la vida se agitó de la tranquilidad. Las calles se llenaron rápidamente de gente. El aire zumbó con charla. La quietud se había ido y las tiendas se abrieron para los negocios como de costumbre. Buenos días, espectadores. Bienvenido a las primeras noticias de hoy. En comparación con los días anteriores, las temperaturas en nuestra ciudad continuarán cayendo esta semana. Ciudadanos, recuerden vestirse cálidamente y mantenerse a salvo. Ayer,
Se produjo una explosión de tuberías de gas debajo de Fuyuki Central Park cerca de la estación Shinto. Afortunadamente, no hubo bajas. 2. Con respecto a los recientes asesinatos de rotura y casos de personas desaparecidas en nuestra ciudad, el alcalde Michizuki Imuro declaró que estos son incidentes extremadamente graves con un impacto profundo. Se está realizando una investigación exhaustiva. Y los perpetradores serán llevados ante la justicia sin clemencia. El Departamento de Policía de Fuyuki también emitió una declaración. Ahora está vigente una operación de represión especial de una semana de duración. Se insta a los ciudadanos a no entrar en pánico. Evite salir después de la medianoche a menos que sea necesario y abstenerse de persistir en áreas sin vigilancia. Mientras las noticias de la mañana de Fuyuki se emitían en repetición, los trabajadores de oficina adecuados aún se apresuraban con expresiones tensas, maletines en la mano, corriendo contra el tiempo. Algunos comieron desayunos rápidos mientras charlan brevemente con compañeros de trabajo sobre los titulares. El sol todavía se elevaba. La tierra no había sido destruida. Ningún extranjero había invadido. El gobierno todavía funcionaba. Para los esclavos corporativos de la ciudad de Fuyuki, era de costumbre. Las leyendas urbanas no eran más que chismes de cena. Oye, ¿viste las noticias de esta mañana? Las tuberías de gas bajo Fuyuki Central Park explotaron. ¿Explotó? ¿Alguien está herido? No estoy seguro. El parque está sellado ahora. No hay una palabra oficial todavía. Pero el equipo de mantenimiento de la ciudad ya está investigando. Parece que las tuberías eran viejas y, mezcladas con un montón de factores aleatorios, gaseado filtrado que se incendió. ¡Qué desastre! Sí. La palabra es, incluso el cementerio de la iglesia fue profanado por algún culto. La escena fue horrible. Ah, asqueroso. Desfilando el lugar de descanso de los muertos, ¿qué? ¿Están tratando de realizar rituales de maldición o algo así? TCH freaks delirantes. Espero que los policías atrapen a esos cultistas lunáticos pronto. Atraparlos no arreglará nada. ¿Crees que realmente obtendrán la pena de muerte? ¿Quién sabe? El ministro de Justicia está demasiado asustado de la facción antipenalización para autorizar cualquier ejecución. Hombre, los rumores están volando a la izquierda y a la derecha últimamente. ¿Quién sabe lo que es verdad? Algunas personas incluso dicen que los niños y niñas bonitas están apareciendo de la nada en callejones. Timbre. La espera de que terminó el tren. Los salarimen intercambiaron breves miradas, dejaron caer su chat inactivo y reanudaron su implacable ritmo de la jornada de trabajo sin perder el ritmo. A diferencia del trabajo corporativo de los salarimen con exceso de trabajo, los estudiantes estaban disfrutando plenamente de sus días juveniles. Con una nueva asignación en la mano, deambularon por las calles en parejas y grupos, riendo, jugando y apareciendo en una tienda tras tienda en el camino. Mientras tanto, en la academia de Omurahara privada de Fuyuki. Era el fin de semana. Vestido con su habitual uniforme negro, Shirou Emiya caminó por el corredor hacia el edificio de aula con su bolso escolar colgada sobre su hombro. Los compañeros de clase lo saludaron al pasar, y aunque todo parecía tan familiar, Shirou sintió una extraña sensación de dislocación, como si no podía volver a como estaban antes. No fue que de repente pensó que estaba por encima de los demás después de convertirse en un mago. Era más una ansiedad rasgadora. El milagro de su recuperación cercana a la muerte, las advertencias de Rin Tosaka y Kirei Kotomine anoche, los siervos que luchan como si la edad de los dioses hubiera regresado. Especialmente el gran incendio causado por la guerra del Santo Grial hace 10 años. Cada vez que lo recordaba, las quemaduras en su cuerpo, su familia consumida por Flam, la desesperación desesperada de no salvar a nadie, los gritos de ayuda, los cadáveres ennegrecidos y retorcidos grabados en su mente, todo se apresuró, tan vívido como si estuviera sucediendo nuevamente. Lo ahogó. 1. Y más aterrador que todo fue el indescriptible sol negro. ¿El Santo Grial? Tengo que detenerlo. Apretando su puño en silencio, Shirou reafirmó su decisión. Tuvo que hablar con Rin más tarde. Perdido en el pensamiento, llegó a la entrada del edificio del aula. Moverse por la memoria muscular. Se acercó a los casilleros para cambiar sus zapatos de interior. Yo, si no es Emiya. Bulto. Había entrado en alguien. OF. Shirou salió de eso y dio un paso atrás. Ah, lo siento, me estaba espaciando y no me di cuenta. ¿Shinji? Miró al niño frente a él, de cabello plegado,
con cara de sondeo e instantáneamente reconocible. Shinji Matou. El hijo mayor de la familia Matou. El hermano mayor de Sakura. Shirou no sabía qué decir. Ah. Sabaje, te topaste con mí. Shinji siseó, frotando su hombro. Shinji, no comiences a señalar los dedos. Claramente entraste en el primero. Ja, ¿tratando de pelear y perder? Patético. Una audaz voz femenina sonó detrás de Shirou y Shinji, pesado con sarcasmo. TCH, Ayako Mitsusuri. Shinji frunció el ceño. Aceptando la mano de Shirou para pararse, la abofeteó con una burla. Mujer de cuerpo ocupado. Disculpe, ¿a quién llamas a un cuerpo ocupado? El altavoz era una chica llamativa con el cabello castaño corto y cuidadosamente cortado y los ojos a juego. Con los brazos cruzados, emitió un ambiente atlético seguro. Soy un capitán del club. Cuidar de los exmiembros es completamente normal, ¿verdad? Además, Shinji, te vi simple como el día. Te topaste con él. Otros estudiantes cercanos, que habían venido a la escuela para actividades del club, también asintieron. Ser justo. Shinji tuvo buenas calificaciones, los 5 primeros en la escuela, provenían de una familia rica de la tierra y no era malo. Era bastante popular entre algunas chicas. Pero la popularidad es relativa. Este fue Shirou Emiya. El famoso tipo amable en el campus, dueño de una gran casa tradicional. No rico, pero nunca falta. Tenía fuertes lazos con el influyente grupo Fujimura. Probablemente no había nadie en la escuela que no le gustaba. Todos lo tenían en alta estima y realmente le gustaban. Como amigo y compañero de clase, Shirou Emiya era innegablemente ideal. Incluso para aquellos con agendas ocultas, una vez que se acercaron a él, quedó claro que era alguien con quien podías contar. Él cocinaría para ti, limpio para ti, ayuda con cualquier tarea diaria. Si llegaran problemas, él te defendería, incluso pelearía a tu lado. Si algo sucediera, él estaría allí. Un verdadero compañero. Pero ser amigo de Shirou Emiya vino con un costo. Probablemente pasarías el resto de tu vida preocupándote si lo matarías salvando a alguien más. 1. Si tuvieras la oportunidad de hacerse amigo de Shirou, la mayoría de la gente no lo pasaría. Tal vez Shirou pensó que era su propia distracción lo que le hizo toparse con Shinji Matou, pero desde la perspectiva de todos los demás, estaba claro que Shinji había golpeado deliberadamente su hombro en Shirou. Incluso terminaba como si estuviera cargando en eso. ¿El único problema? El marco flaco de Shinji era ridículamente débil en comparación con el Shirou físicamente bien entrenado. Claro, Shinji tenía talento en el tiro con arco, pero era vago, se saltó el entrenamiento todo el tiempo y prefería coquetear con chicas, pasando el rato en los puntos nocturnos y disfrutar de emociones poco profundas. En el fondo, su cuerpo era débil, sobrenalado y sin orden. ¿Así que lo qué? Shirou ya renunció al club. Escuché que últimamente ha estado en Marrón, el presidente del consejo estudiantil. Ayako, renuncia. ¿No te paras a? Antes de que Shinji pudiera terminar su jab, Shirou cortó con una sonrisa alegre. Ajaja, no te preocupes por eso, Ayako. ¿Sabes cómo es Shinji? Si necesitas algo, siéntete libre de preguntar. Tengo algo que hacer. Así que me pondré en marcha. TCH. Shinji frunció el ceño mientras Shirou se deslizaba sobre sus zapatos de interior. El odio en sus ojos solo se volvió más profundo. Este tipo, siempre así. ¿No sabe el cómo decir que no? Nunca se enoja. No importa cuántas tareas lo arroje, él nunca se queja, al igual que un maldito perro que intenta complacer a todos. Desagradable. Pero si fuera alguien que le importaba, ¿no sería divertido verte enojado, verte romper? Los labios de Shinji se acurrucaron en una sonrisa maliciosa. Estaba a punto de hablar. Yo, Emiya, Ayako. ¿Matou? Mañana. Se volvieron al sonido de la voz. Era el presidente del consejo estudiantil, Issei Ryu Udo. Usando el uniforme escolar estándar. Con el cabello morado corto y las gafas redondas, emitió el ambiente refinado de un tipo académico. Hola ahora, Pres, ¿qué pasa con el tono? ¿Esa pausa y el signo de interrogación? Shinji se rompió. Ah, mi mal. Me sorprendió. ¿No sueles pasar este tiempo, con algunas compañeras de clase? Tu pequeño. Mañana, Issei, saludó Shirou con una ola. Luego preguntó, ¿no dijiste que tenías que ayudar en el templo este fin de semana? ¿Qué te lleva a la escuela? Issei Ryu Udo fue el segundo hijo de la familia Ryu Udo,
cuidadores del templo Ryudo. Como su amigo cercano, Shirou sabía que Issei, ahora un segundo año, se esperaba que heredara el templo y se convirtiera en un monje después de la graduación. Negocios oficiales. De hecho, el señor Kusuki, que aborda en mi casa, tuvo un accidente automovilístico. Vine a informar a la administración. Su hermano menor estará entregando un tiempo. ¿Eh? ¿El señor Kusuki tuvo un accidente automovilístico? ¿Está bien? Está fuera de peligro, respondió Issei, luciendo sombrío mientras asintió hacia el pasillo. Allá. Ese es el nuevo maestro sustituto que se completará para Kusuki-sensei. Siguió el sonido de los pasos pesados. Una figura alta entró a la vista, llamando la atención de Shirou y los demás. ¿Ese es el nuevo maestro? Lo primero que notaron fue su marco, bloqueando la luz del sol. Para ser sincero, el recién llegado tenía una apariencia impresionantemente masculina, gafas con montura negra, camisa de vestir blanca, corbata simple y un traje formal. Ciertamente parecía la parte. Pero su figura de casi 2 metros de altura se destacó dramáticamente en Japón. Incluso el traje no pudo ocultar su musculatura explosiva o el abrumador aura de intimidación que irradió. En serio, este tipo estaba aquí para enseñar o pelear. ¿Era un entrenador de rugby o algo así? Issei, ¿estas personas detrás de ti son? Hola, soy Kusuki. Saohiro. Espero trabajar contigo. El supuesto sustituto, en realidad uno de los oficiales auxiliares convocados de Durandal del Imperio, se presentó. Issei, por supuesto. No te pateo. Claramente, sus recuerdos habían sido manipulados con hipnosis. En ese momento, con el sudor frío formándose en su espalda, Shirou notó a 2 mujeres paradas fuera del edificio de la escuela, de manera que fuera de lugar en la Academia Omurahara. Eran imposibles de perder. Uno, una belleza rubia gris en un atuendo de mucama, tenía ojos carmesí y un impecable facultad de muñeca emparejada con una impresionante figura de reloj de arena. El corsé apretado del uniforme solo enfatizó sus curvas. La mujer que estaba de pie protegiendo a su lado era aún más llamativa. Su aura solo fue abrumador. Shirou sospechó instantáneamente, debe ser participante en la Guerra del Santo Grial. Ryudo Issei-san. ¿Omurahara Academy tiene un club de boxeo? Dando un paso adelante con su uniforme negro, una larga cola de caballo que se balancea detrás de ella, Durandal, que está bajo el falso nombre de Bianca Uralán Tartagina, incorporada con curiosidad educada. 1. Cuando se hicieron cargo del templo de Ryudo, Durandal había descubierto que los residentes del templo habían estado bajo el control de Caster. En lugar de dañarlos, ella había ordenado a Medea que mantuviera sus sentidos aburridos y fabricados nuevas identidades para ellos. Ahora se posaron como una familia ramificada del clan lealista Artagina, que vienen de Europa Central para recuperar a Souichiro Kusuki. Ah, señorita Artagina, lo siento. No tenemos un club de boxeo en Omurahara, pero tenemos karate, kendo y clubes de artes marciales mixtas. ¿Estarías interesado? Eso no será necesario. Por favor, atiende sus deberes, Ryudo-san. Durandal sonrió suavemente y giró su mirada hacia Shirou, quien se paró cerca de los casilleros. Hola, Magus. Shirou leyó los movimientos de los labios de la encantadora criada, y su expresión cambió al instante. Esto fue malo. Tuvo que advertir a Saber y Rin. Estas personas eran participantes de la Guerra del Santo Grial.